En un giro asombroso de los acontecimientos que ha reconfigurado la dinámica global del poder de la noche a la mañana, el presidente Donald Trump se ha rendido formalmente ante Canadá. No un alto al fuego, no una renegociación, no un compromiso para salvar las apariencias envuelto en lenguaje diplomático. Una rendición total e incondicional. Tras 18 meses de aranceles en escalada, sanciones económicas, insultos personales, amenazas y todo el peso de la mayor economía del mundo dirigido contra un país 10 veces más pequeño, el presidente de los Estados Unidos se acercó al podio de la sala de prensa de la Casa Blanca, leyó un texto preparado sin desviarse una sola palabra y concedió prácticamente cada posición que había sostenido desde que comenzó la confrontación. Cada arancel sobre productos canadienses eliminado. La exigencia de renuncia del primer ministro Carney retirada formalmente. La demanda de control sobre los puertos canadienses abandonada. El ultimátum de $350,000 millones en uranio borrado. La presión sobre los precios del cobre canadiense desistida. Y el nuevo marco bilateral hacia el futuro, negociado en términos canadienses, estructurado en torno a la soberanía canadiense sobre los recursos canadienses. El cuerpo de prensa de la Casa Blanca permaneció en silencio atónito durante 4 segundos completos después de que el presidente terminó de hablar. Eso nunca sucede, pero la verdadera historia es lo que ocurrió en las 12 horas previas a ese podio. Porque Donald Trump no eligió esto. No fue un giro estratégico. 12 horas antes del anuncio, su propio gabinete estaba en abierta rebelión. Se informó que el secretario del Tesoro gritó a través de la mesa de la sala de situaciones. El secretario de Energía presentó una carta de renuncia que solo fue retirada después de que se confirmó la decisión de rendirse. El secretario de Defensa le dijo al presidente frente a todo el equipo de seguridad nacional que la crisis de suministro de uranio constituía una amenaza para la preparación militar sobre la que no podía guardar silencio. Y el jefe de gabinete de la Casa Blanca, cuyo trabajo es proteger el futuro político del presidente por encima de todo lo demás, le dijo a Trump que si la confrontación continuaba durante el invierno, los republicanos perderían ambas cámaras del Congreso en las elecciones intermedias por márgenes que harían imposible gobernar durante los 2 años restantes de su mandato. El gabinete no aconsejó la rendición. El gabinete hizo imposible la continuación. Lo que están a punto de escuchar es la historia interna del último contraataque que quebró a la Casa Blanca. Los 18 meses de crisis acumuladas que hicieron visible este desenlace desde el principio y por qué este momento está siendo calificado como la derrota estratégica más integral de una gran potencia a manos de una potencia media en la historia económica moderna. Esto no es solo el fin de la guerra comercial entre Estados Unidos y Canadá. Es el momento en que el mundo aprendió que el tamaño económico no garantiza la victoria estratégica y que el adversario más peligroso no es el que golpea con más fuerza, sino el que en silencio elimina tus opciones mientras estás ocupado lanzando golpes. Permítanos llevarlos a través del contraataque que finalmente quebró a la Casa Blanca, porque esto no fue simplemente otra represalia en una serie de 18 meses de represalias. Fue un cambio estructural permanente a la arquitectura económica del hemisferio occidental. 3 días antes del colapso del gabinete, el primer ministro Mark Carney se presentó ante la Cámara de los Comunes y anunció la formación de la Autoridad Canadiense de Recursos Estratégicos, la ACRE. Se trata de una entidad nacional soberana que consolida cada exportación estratégica canadiense bajo un único marco institucional con autoridad legal para fijar precios, seleccionar compradores, imponer condiciones y excluir a cualquier nación considerada hostil a los intereses económicos o de seguridad de Canadá. Petróleo, gas natural, electricidad, uranio, cobre, níquel, cobalto, litio, potasa, elementos de tierras raras, madera, energía hidroeléctrica, cada producto básico estratégico que Canadá exporta, y Canadá es el productor mundial líder o entre los 5 primeros en casi todos ellos, quedó bajo el control de una sola autoridad con el poder de cerrar el grifo para cualquier comprador, de cualquiera de ellos o de todos, en cualquier momento y por cualquier razón. La ACRE no fue enmarcada como una medida de represalia. Fue enmarcada como una reforma permanente de la gobernanza de los recursos canadienses, un cambio estructural que permanecería vigente independientemente de quién fuera presidente en Washington, independientemente de si la confrontación se resolvía. Canadá no estaba amenazando con usar sus recursos como arma. Canadá estaba institucionalizando el arma de forma permanente e irrevocable, con una legislación que fue aprobada en la Cámara de los Comunes por unanimidad. 338 votos a 0. Los mercados entendieron las implicaciones antes que los analistas políticos. En 90 minutos tras el anuncio de Carney, el crudo West Texas Intermediate subió un 6%.
Los futuros de gas natural se dispararon un 11%. Los precios al contado del uranio subieron otro 9%. Los futuros de cobre, níquel y litio aumentaron entre 4 y 7%. El S&P 500 cayó un 2.8% en una sola sesión bursátil, la peor caída diaria vinculada a la confrontación canadiense. Goldman Sachs emitió una nota de emergencia para sus clientes, describiendo la ACRE como el cambio estructural más significativo en los mercados de materias primas de América del Norte desde el TLCAN, advirtiendo que la prima de riesgo para cualquier cadena de suministro estadounidense con exposición canadiense había aumentado de forma permanente. La ACRE no solo amenazó a la economía estadounidense, reestructuró las reglas del juego de modo que Canadá mantuviera una ventaja institucional permanente en cualquier negociación futura sobre cualquier producto básico estratégico. Pero la ACRE no aterrizó en el vacío. Aterrizó sobre 18 meses de crisis acumuladas, ninguna de las cuales había sido resuelta, todas las cuales seguían sangrando, y cada una de las cuales había debilitado más la posición estadounidense, haciéndola más costosa y políticamente insostenible con cada semana que pasaba. Repasemos los daños. Los aranceles que iniciaron la confrontación le habían costado a los consumidores estadounidenses un estimado de $47,000 millones en precios más altos en todas las categorías de importaciones canadienses, desde la madera que aumentó los costos de vivienda hasta las piezas de automóviles que elevaron los precios de los vehículos, pasando por los productos agrícolas que golpearon las cuentas del supermercado en los estados fronterizos. La suspensión energética había sumido a Michigan, Nueva York, Vermont, Nueva Hampshire, Minnesota, Wisconsin y Maine en emergencias energéticas declaradas, con los operadores de redes eléctricas activando protocolos de contingencia y advirtiendo sobre apagones rotatorios durante los periodos de máxima demanda. Los precios del gas natural en el Medio Oeste se habían duplicado. Los futuros del combustible para calefacción alcanzaron niveles no vistos en más de una década. Las familias de Nueva Inglaterra enfrentaban facturas de calefacción invernal que consumían una cuarta parte de sus ingresos mensuales. La ruptura diplomática, la primera en 158 años de relaciones continuas, había creado un caos logístico a lo largo de la frontera compartida más larga del mundo. El procesamiento de visas suspendido, los servicios consulares eliminados, el comercio transfronterizo que involucra cualquier proceso facilitado por el gobierno interrumpido o detenido por completo. La frontera de 8,000 kilómetros que había permanecido sin defensa durante más de un siglo operaba ahora en un vacío diplomático. El cierre del espacio aéreo había costado a las aerolíneas estadounidenses más de $3,000 millones anuales en desvíos de ruta, añadiendo horas a los vuelos transatlánticos y creando retrasos en cascada en cada punto de conexión internacional de la costa este. La negativa portuaria había expuesto la dependencia comercial estadounidense de la infraestructura canadiense y había redirigido la capacidad de carga hacia socios no estadounidenses mediante acuerdos a largo plazo que consolidaron el realineamiento. Los aranceles sobre el cobre habían duplicado los costos del cable eléctrico y destruido 47,000 empleos en el sector de instalaciones eléctricas. Y el ya célebre momento Burdeos, cuando Carney pronunció un único chiste que hizo reír ante las cámaras a todos los líderes aliados del mundo democrático, mientras el presidente Trump permanecía paralizado, había destrozado la percepción de dominio estadounidense ante cada líder aliado de la Tierra. 200 millones de visualizaciones, el clip político más compartido en la historia de las redes sociales. Y el jaque mate del uranio había encadenado el combustible nuclear estadounidense a contratos con otras naciones durante las próximas 2 décadas. 93 reactores que generan el 20% de la electricidad estadounidense enfrentaban ahora una incertidumbre de suministro que el Pentágono clasificó como una amenaza para la preparación militar. Ninguna de estas crisis fue un evento puntual. Eran continuas, se acumulaban. Los costos energéticos aumentaban cada mes. Los empleos de construcción no regresaban. Los contratos de uranio no eran reversibles. Los trabajadores no volvían. Y cada mes que continuaba la confrontación, el daño se profundizaba y la viabilidad política de sostenerla se erosionaba aún más. La ACRE no fue la crisis que quebró a la administración. La ACRE fue la última gota de agua en un vaso que llevaba 18 meses llenándose. Fue el peso final sobre una estructura que ya se derrumbaba bajo la masa combinada de cada error de cálculo anterior. La reunión de emergencia del gabinete se convocó a las 6 de la tarde y fue programada para 90 minutos. Duró 5 horas. Al final, cada persona que Trump había nombrado, personas que lo habían defendido en cada crisis anterior, personas cuyas carreras estaban ligadas a la suya, le estaban diciendo que había terminado.
El secretario del Tesoro presentó una evaluación económica clasificada preparada en las 72 horas anteriores. Mostraba que si la confrontación continuaba durante el invierno con la ACRE en vigor, la contracción del PIB en el primer trimestre alcanzaría un estimado del 1.4%, el primer trimestre de PIB negativo desde la pandemia. El desempleo en construcción, energía y manufactura alcanzaría niveles no vistos desde la crisis financiera. Los costos energéticos para los consumidores en los estados fronterizos superarían el umbral asociado a un contragolpe electoral catastrófico. El secretario del Tesoro, según se informó, colocó el documento sobre la mesa y dijo: «Señor, la economía no puede soportar otro trimestre de esto. Eso no es una opinión, es aritmética». El secretario de Energía continuó con un informe que mostraba que los apagones rotatorios se proyectaban ahora para 11 estados durante el pico de demanda invernal si no se restablecían las importaciones de energía canadiense. Las reservas de gas natural se encontraban en su nivel estacional más bajo en 8 años. El modelo de contingencia del Departamento de Energía mostraba que sin el restablecimiento del suministro canadiense para noviembre, habría que activar protocolos de racionamiento en Nueva Inglaterra por primera vez desde la década de 1970. La carta de renuncia del secretario de Energía, ya redactada y firmada, estaba guardada en el bolsillo interior de su saco durante toda la reunión. Más tarde le dijo a sus colegas que la había presentado antes de la reunión y aceptó retirarla solo después de que se confirmó la decisión de rendirse. El secretario de Defensa entregó la evaluación que múltiples personas en la sala describieron después como el momento en que la resistencia se derrumbó. Presentó la evaluación completa y clasificada del Pentágono sobre la situación del uranio, significativamente más alarmante que lo que se había informado públicamente. Según 3 personas presentes dijo: «Señor presidente, la situación del uranio ya no es un asunto comercial. ¿Es un asunto de preparación? Nuestra cadena de suministro de combustible para reactores navales está bajo presión. Nuestros supuestos sobre reservas estratégicas se basan en cadenas de suministro que ya no existen. No puedo certificar ante el Congreso que nuestra postura de disuasión nuclear no se ve afectada, y no mentiré al Congreso». La sala quedó en silencio. El secretario de Comercio presentó el recuento acumulado de daños domésticos: 300,000 empleos afectados, 47,000 posiciones en instalaciones eléctricas canceladas, $8,000 millones en costos de construcción derivados del éxodo de trabajadores, 14 proyectos hospitalarios pausados, distritos escolares difiriendo mejoras de seguridad, centros de datos reubicándose en Canadá. Luego, los asesores políticos presentaron encuestas que mostraban que la confrontación era el tema más citado entre los votantes de estados en disputa y que las proyecciones para las elecciones intermedias indicaban pérdidas en ambas cámaras. Un asesor político senior, una persona que había estado con el presidente desde la primera campaña, dijo lo que múltiples testigos describieron como la declaración más directa que alguien le había hecho jamás a Trump en una sala cerrada: «Señor, podemos sobrevivir a un mal acuerdo comercial. No podemos sobrevivir simultáneamente a una recesión, apagones rotatorios y una crisis de preparación defensiva. No en un año de elecciones intermedias, no en ningún año. Se acabó». Trump resistió durante la primera hora después de las presentaciones. Culpó a Carney, culpó a los medios, culpó a los miembros del gabinete que presentaban los datos. Propuso una escalada: aranceles adicionales, sanciones secundarias, medidas de represalia que el secretario del Tesoro le dijo sin rodeos que acelerarían el daño en lugar de revertirlo. Propuso salir a los medios y enmarcar la ACRE como un acto de guerra económica. Su director de comunicaciones le dijo que el público ya culpaba a la Casa Blanca por un margen de 53 a 31. Uno por uno los argumentos se agotaron. Uno por uno las alternativas fueron eliminadas. Y entonces la sala quedó en silencio. El presidente permaneció callado, por lo que 3 testigos estimaron de forma independiente entre 2 y 3 minutos. El silencio sostenido más largo que cualquiera en la sala había experimentado con este presidente. Cuando habló, dijo 4 palabras: «Redacten el comunicado». «Bien». Y entonces Trump se acercó al podio. Por primera vez en toda la confrontación de 18 meses, por primera vez probablemente en toda su carrera política, leyó un texto preparado sin una sola desviación, sin una sola improvisación, sin un solo momento de espontaneidad o demostración de dominio. El comunicado tenía 812 palabras. Tardó 4 minutos y 30 segundos en pronunciarlo. Su voz era plana, su cadencia mecánica. Sus ojos no se apartaron del teleprompter.
El comunicado anunció la eliminación de todos los aranceles, la retirada de todas las exigencias, la suspensión del arancel sobre el cobre y el inicio de un nuevo marco bilateral que se desarrollaría sobre la base del respeto mutuo y la igualdad soberana. Lenguaje extraído directamente de las comunicaciones diplomáticas canadienses. El comunicado no utilizó la palabra rendición, utilizó la frase un nuevo capítulo. Pero el contenido, la totalidad de las concesiones, la ausencia de cualquier concesión canadiense a cambio, la adopción del lenguaje canadiense, le dijo a cada observador lo que estaban presenciando. Estados Unidos no negoció un acuerdo. Estados Unidos pidió que le devolvieran sus propias cosas. El primer ministro Carney respondió 6 horas después desde Ottawa. 63 palabras. De pie sin banderas, sin ministros, sin puesta en escena, dijo: Canadá acoge con satisfacción la decisión de los Estados Unidos de regresar a un compromiso respetuoso y constructivo. Esperamos construir un nuevo marco bilateral fundado en el respeto mutuo, la igualdad soberana y el reconocimiento de que ambas naciones se fortalecen como socios genuinos en lugar de adversarios. Canadá siempre ha estado lista para esa conversación. Sin alardear, sin vuelta de victoria, sin mencionar a Trump por su nombre, sin referencia a ninguna de las 11 escaladas mayores. 63 palabras que no hacían referencia a ninguna de ellas, como si 18 meses de confrontación fueran simplemente un patrón climático que había pasado. La contención fue el último movimiento de poder. Un líder menor habría aprovechado la oportunidad para celebrar. Carney no hizo nada de eso, porque el ganador que no celebra comunica algo mucho más devastador, que el resultado nunca estuvo en duda. La rendición de Trump tenía 812 palabras. La respuesta de Carney tenía 63. La proporción dice quién tenía el control y quién estaba actuando. El balance completo de 18 meses tardará años en compilarse, pero las cifras preliminares son impresionantes. Impacto acumulado en el PIB, un estimado de $1.7 billón en producción perdida. Pérdida de empleos en construcción, energía y manufactura, más de 300,000 posiciones eliminadas. Costos de energía para los consumidores en los estados fronterizos afectados, un aumento promedio del 23% por encima de los niveles previos a la confrontación. El S&P 500 tuvo un rendimiento inferior al de los índices mundiales en un 11% durante el periodo de 18 meses, $120 billones en capitalización de mercado que los inversores estadounidenses perdieron en relación con sus pares internacionales debido a una guerra comercial que terminó en rendición incondicional. Las pérdidas estratégicas son aún más trascendentes. El uranio canadiense está bloqueado en contratos con Francia, Japón, Corea del Sur, India y el Reino Unido por los próximos 15 a 20 años. La cadena de suministro de combustible nuclear estadounidense, 93 reactores que generan el 20% de la electricidad del país, más el programa de reactores navales, debe ahora reconstruirse a partir de fuentes alternativas a precios que permanecerán elevados durante años. El cobre canadiense ha sido redirigido a compradores europeos y asiáticos bajo acuerdos a largo plazo que excluyen a la industria estadounidense durante una década. La capacidad portuaria canadiense ha sido reorientada permanentemente hacia socios del Atlántico y el Pacífico, y la ACRE, el arma institucional permanente, permanece en vigor. No expira. No tiene fecha de caducidad. Está incorporada en la arquitectura legal del gobierno canadiense como un arma cargada en un gabinete cerrado, disponible para ser desplegada contra cualquier nación que Canadá considere hostil a sus intereses. La reacción internacional no fue de sorpresa. Fue de recalibración. El presidente de Francia dijo públicamente que la resolución demuestra que la soberanía, la paciencia y la claridad estratégica pueden prevalecer ante una presión económica desproporcionada. El primer ministro de Japón dijo simplemente que Canadá ha mostrado lo que es posible. El ministro de Relaciones Exteriores de Australia dijo que la confrontación había reencuadrado fundamentalmente la conversación sobre la estrategia de las potencias medias en el siglo XXI. El ministro de Asuntos Exteriores de India le dijo al Parlamento que la experiencia canadiense demuestra que la coacción económica por parte de una nación más grande no es una condición permanente, sino un desafío estratégico que puede enfrentarse con paciencia, diversificación y la aplicación disciplinada del apalancamiento soberano. La expresión modelo Carney entró en el vocabulario de los analistas de relaciones internacionales en cuestión de días. Una estrategia replicable de absorber la presión económica mientras se redirigen sistemáticamente las dependencias, se construyen asociaciones alternativas, se armatizan los recursos soberanos y se elimina el apalancamiento del agresor hasta que el costo de continuar supere el costo de capitular.
Trump inició una guerra comercial para mostrarle al mundo que el poder estadounidense era irresistible. Carney la terminó para mostrarle al mundo que no lo era. Trump tenía poder, Carney tenía paciencia. Y en el enfrentamiento entre el poder y la paciencia, una contienda librada 1000 veces a lo largo de 1000 años de historia humana, entre imperios y las pequeñas naciones que los sobreviven, la paciencia gana, porque el poder se agota. El poder destruye las cadenas de suministro, las alianzas, los trabajadores, las relaciones, la percepción de confiabilidad que hace que otras naciones estén dispuestas a hacer negocios contigo en primer lugar. El poder quema combustible que no puede reemplazar, y la paciencia simplemente espera, en silencio, estratégicamente, con la certeza de alguien que contó los movimientos antes de que comenzara el juego y supo desde el primer arancel exactamente cómo iba a terminar. Carney contó los movimientos. Trump nunca vio el tablero. Y el juego terminó